Buen día a todos. Voy a explicar de manera muy concreta lo que es el método racional para cálculo de caudales en hidrología, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que el método racional nos va a servir para cálculo de caudales máximos, ¿vale? Caudales máximos y caudales superficiales, ¿vale? Superficiales. Eso es lo primero que tendríamos que decir. Caudales máximos y fuera de eso superficiales. Caudales máximos ¿de qué tipo? Correspondientes o en función a un periodo de retorno de diseño, ¿vale? Entonces, este periodo de retorno de diseño, recuerden que depende de un uso, ¿sí? Entonces, si yo voy a diseñar, por ejemplo, no sé, una alcantarilla o una cuneta, o voy a construir un dique, o voy a calcular el caudal de un cuerpo de agua para ver si me sirve como fuente de abastecimiento para un acueducto o un, no sé, veredal o lo que sea, ¿sí? Esto depende de un uso. ¿Listos? Entonces, periodos de retorno muy grandes, pues 50 años, 100 años de periodo de retorno, pues para grandes usos, digamos, obras de infraestructura importantes. Y periodos de retorno pequeñitos para obras pues menores, ¿sí? Entonces, básicamente de eso depende el uso del periodo de retorno, ¿vale? Entonces, si yo tengo supongamos una zona portante, una cuenquita. ¿Y por qué tenemos esa cuenquita? Porque supongamos que tenemos, no sé, una carretera, ¿sí? Pasa por acá una carretera y necesitamos darle un paso de agua, ¿cierto? A una quebradita que pasa por acá, necesitamos darle un paso de agua para que siga. ¿Listos? Entonces, automáticamente necesito una estructura que me permita ese paso. Puede ser, por ejemplo, un box culvert o lo que sea. Supongamos que ese box culvert se va a diseñar, o las dimensiones dependen de un periodo de retorno, no sé, de 20 años. De 20 años. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un cálculo de caudal máximo. ¿Por qué? Porque esas dimensiones, las dimensiones dependerán de ese caudal máximo, ¿cierto? Y adicionalmente, ese caudal máximo, que lo haríamos o lo ejecutaríamos o lo hallaríamos por método racional, dependería, ¿cierto?, de algunas cositas. Exactamente de qué depende ese caudal máximo. Entonces, la fórmula de método racional va a ser igual a C por I por A, ¿vale? Esta C representará el tipo de suelo de cobertura de toda esta área, ¿vale? O sea, toda esta área tendrá una cobertura, digamos, un tipo de suelo asociado específicamente en algo importante, y es el grado de impermeabilidad del suelo o de lo que sería la cobertura, ¿cierto? Grado de impermeabilidad. Entonces, si el suelo es muy impermeable, ¿sí? Primero partamos de que ese coeficiente de escorrentía estará entre 0 y 1, ¿vale? Puede ser 0.55, 0.7, 0.8, lo que queramos, 0.2, 0.1. Mientras más cercano esté a 1, es porque el suelo es más impermeable. Mientras el coeficiente se acerque más al valor de 0, quiere decir que el suelo será más permeable. ¿Listos? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cobertura de arenas, ¿cierto? Pues estará más cerca del 0, ¿cierto?, que del 1. Si sé que esta cobertura es, por ejemplo, una zona urbana,
pues estaré más cercano al 1 que del 0 porque es una zona más impermeable, ¿vale? Entonces de eso nos va a hablar ese coeficiente de escorrentía, ¿vale? Ahora vamos a hablar del siguiente, vamos a hablar de la intensidad de precipitación. Vamos a considerar que esa intensidad de precipitación, aquí es donde precisamente estará involucrado el concepto de periodo de retorno, porque esa intensidad de precipitación va a depender del periodo de retorno. ¿Por qué? Recuerden que cuando tocamos el tema de curvas IDF, acuérdense que las IDF representan aquí la intensidad, milímetros por hora, y aquí hay una duración, ¿cierto? Una duración. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que nosotros teníamos una familia de curvas IDF, que podíamos construir de manera completa a través de métodos estadísticos como Gumbel, ¿sí? ¿Se acuerdan? O de manera sintética, ¿sí? De manera sintética, donde había un parámetro muy importante. Si por ejemplo nosotros nos íbamos por metodología sintética, acuérdense que un parámetro muy importante era la precipitación máxima en 24 horas, ¿se acuerdan? La famosa M, ¿sí? Del método sintético. Entonces, pero bueno, hay muchos métodos para obtener estas curvas IDF, nosotros los vimos, ¿cierto? Supongamos que tenemos ya las curvas IDF, entonces habrá una curva IDF por cada periodo de retorno, cada una de 5 años o de 2, de 10 o de 20, de 50, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a necesitar aquella que nos represente nuestro uso. Supongamos que el Box-Culver del que estábamos hablando respondiera a un periodo de retorno de 20 años. Entonces, esa que resalté es la que vamos a usar. ¿Cómo vamos a entrar a nuestra curva IDF y cómo vamos a obtener nuestra intensidad de diseño? Entonces, vamos a entrar con el tiempo de concentración de la cuenca, ¿cierto? Acuérdense que este tiempo de concentración es función de una morfometría, ¿cierto? Por ejemplo, si la sacamos por la fórmula de Kirchhoff, estaría en función de la longitud axial de la cuenca y de la pendiente media de la cuenca. Acuérdense que ese tiempo de concentración depende de la morfometría. Y vamos a cortar nuestra curva IDF y vamos a obtener nuestra intensidad de diseño, ¿cierto? De esa estación en estudio. Supongamos que la estación de la cual estemos hablando y con la cual obtuvimos nuestras curvas IDF fuera una que está por acá. Entonces, esa intensidad de diseño representa el I sub D, la intensidad de diseño de ese punto. Pero supongamos que tuviéramos tres estaciones de climáticas. Entonces vamos a tener por acá otra intensidad de diseño que va a tener su propia curva IDF y su intensidad de diseño diferente. Y supongamos que tenemos otra por acá otra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en realidad nosotros tenemos tres I sub D, ¿cierto? Diferentes, una por cada estación, ¿cierto? Y puede que todas tengan aferencia dentro de la cuenca. Entonces vamos a hacer polígonos de Thyssen. Supongamos que la construcción nos dio algo así, ¿sí? Sí, vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues, perdón que se me... Ahí está. Se me ha borrado... Bueno. Vamos a suponer que tenemos esa división. Entonces, cada estación va a tener su área de influencia. Esta va a ser el área de influencia para esta va a ser el área de influencia para esta, ¿cierto? Y vamos a suponer que esta área va a ser el área de influencia para nuestra otra estación. Entonces vamos a hacer polígonos de Thyssen y vamos a obtener una intensidad de precipitación de diseño areal, ¿vale? Areal. Acuérdense que el método racional lo empleamos para áreas no muy grandes, ¿cierto? El método racional lo podemos emplear para áreas, algunos autores dicen que hasta 80 hectáreas, otros que hasta 10 kilómetros cuadrados, etc. Hay muchas
muchas teorías respecto de muchos autores, muchas posiciones de autores. En realidad yo diría que no depende ni de 80 hectáreas ni de kilómetros cuadrados, no. En realidad, ¿qué nos importa? Que esta área, ¿cierto?, tenga una, o sea, esté representada por, por una zona homogénea, área homogénea desde el punto de vista de cobertura, ¿sí? Porque yo estoy representando un coeficiente escorrentía, ¿vale? Ahora, si yo tengo en un área, si sea pequeñita, si tengo dos, por ejemplo, zonas diferenciadas con coberturas muy diferentes, pues hago un coeficiente escorrentía ponderado, ¿no? Teniendo en cuenta el área de afectación de cada coeficiente de escorrentía. ¿Listos? Pues ese es precisamente el uso del método racional y de esa forma obtendríamos un caudal máximo a través de esta metodología. Eso sería todo, es muy sencillo.